Queridos fans de Hora de Aventura, les pido la más enorme y humilde disculpa. Les pido esto porque al fin los entiendo. Ahora los entiendo. Hola, ¿qué tal, chavos, chavas y otros? Soy el Film Renegado y esto es... ¡Pilotos Olvidados! Oh, yeah! The man at the back said everyone attack and it turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I want a monument, it'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Así es. Mea culpa, amigos. En el episodio anterior de Pilotos Olvidados me dediqué casi la mitad del tiempo a burlarme de lo bizarro y extraño que era el show, con malos chistes de drogas incluidos. Y vaya que ese chiste de drogados no va a dejarme en paz nunca. Tras ver con más paciencia unos cuantos episodios de la serie, me di cuenta que Hora de Aventura no era un show tan random como pensaba. En sí, tenía su esencia, sus personajes bien establecidos y hasta una extensísima mitología escondida entre los episodios. Aún así no me llamó mucho la atención, mas sin embargo con el tiempo he aprendido a respetar trabajos a pesar de que no me agraden tanto. Pero entonces, de la nada apareció un show que cambiaría mi percepción de esto por completo. No sobre Hora de Aventura, sino por el estado actual de la animación de Cartoon Network. Un show que rompe un sinfín de barreras sin que incluso la productora misma se dé cuenta. Y que aún así, se mantiene como un programa para niños. Por supuesto que estoy hablando de Steven Universe. We are the Crystal Gem. Creado por Rebecca Sugar, quien participó extensivamente en Hora de Aventura, en especial en las canciones, Steven Universe es un show que me es imposible describir con palabras sencillas. La historia va más o menos así. Steven es un pequeñín mitad humano, mitad gema, quien aún está aprendiendo sobre su naturaleza y sus poderes. ¿Qué son las gemas? Se trata de seres especiales que hasta ahora han tomado forma femenina y cuyos poderes siempre están basados en términos geológicos. A Steven lo cuidan 3 gemas llamadas las gemas de cristal. No como al internet les gusta llamarlas. Lo entenderán cuando vean el show. Garnet, Amatista y Perla tienen cada una personalidades inmensamente distintas, las cuales siempre terminan chocando en algún momento. Y con ayuda de Greg Universe, el padre de Steven, las gemas de cristal se dedican a educar y cuidar de Steven mientras protegen la Tierra. Algo muy curioso es que, a diferencia de con Hora de Aventura, yo sí sabía que existía Steven Universe antes de decidir verlo. Cuando Cartoon Network comenzó a promocionar el piloto en internet, me ganó la curiosidad y decidí echarle un vistazo. Mucho tiempo antes de que siquiera comenzara el show. Y no me gustó. No, en serio, para nada me llamó la atención. Me pareció muy burdo y simplón. Y el estilo de animación, aunque excelentemente dirigido por Genndy Tartakovsky, me causaba incomodidad. Supongo que no soy muy fan de las animaciones que usan diseños de personaje más hiperrealistas. Afortunadamente, un año después, cuando decidí echarle un vistazo al show, quedé completamente enamorado de la trama, los chistes, la animación y los personajes. En mi opinión, al show le queda mucho mejor los diseños sencillos y azucarados que utiliza ahora. Y la animación permanece excelente a pesar de ser trabajada por personas diferentes. Ahora que he visto con más calma el show, decidí que sería una buena idea echarle un segundo vistazo al piloto y entender por qué no me llamó la atención en un principio. Así que, cortesía de mi propia curiosidad, esto es el piloto de Steven Universe. Comenzamos con una introducción en que las gemas de cristal dicen su nombre una por una al espectador. Garnet, Amethyst, Pearl, ¡Hurra! ¡And Steven! Sí, miren, no es por criticar los diseños de los personajes, después de todo, son por la misma Rebecca Sugar, pero... me está costando trabajo entender qué tipo de atuendo están tratando de usar Garnet. No sé, no le veo ni pies ni cabeza. Amatista está usando una cangurera de manera no irónica. Y Perla... ¿saben qué? Me gusta el diseño pseudo hipster y medio 80s de Perla. Aunque conociendo al personaje que se desarrolló después en el show, me cuesta un poco imaginármela usando este atuendo. Aquí les va un dato curioso. Este atuendo de Perla aparece por unos segundos en el episodio en el que ella se regenera. ¡Ah, sí! ¿Y ese rojo fuego y cascada azul a los lados de Garnet? No es coincidencia. Les explicaría qué es referencia, pero esos son spoilers muy grandes.
Por cierto, ¿a poco no se nota que estoy obsesionado con este show cuando están fangirleando por él y ni siquiera han pasado 5 segundos del piloto? Las gemas regresan a la casa de Steven después de haber ido en una misión, en la cual al parecer recuperaron un pequeño reloj de arena. Steven quiere ver el aparato. Al principio, Amatista trata de dárselo, pero Perla y Garnet se niegan rotundamente. Oh, man. Es aquí mismo donde empezamos a ver pedacitos de las personalidades de los personajes. Como Perla siendo obsesionada por la limpieza, Amatista siendo la chica suelta que no sigue las reglas, y Garnet como la seria y líder del grupo. Mientras que Steven funciona como el protagonista a la vez de ser el gracioso. Aunque a veces un tanto irritante. Steven quiere ir a las misiones con las otras gemas, pero ellas no se lo permiten porque es muy pequeño. Y además sus poderes aún no se han demostrado. Pero Steven insiste en que él sería una gran ayuda, incluso mostrándoles una canción que escribió para el equipo. If you're... wait, hold on. If you're evil and you're on the rise, you can count on the 4 of us taking you down. 'Cause we're good and evil never beats us. We'll win the fight and then go out for pizzas. We are the crystal gems. We'll always save the day. And if you think we can, we'll always find a way. That's why the people of this world believe in Garnet, Amethyst, and Pearl and Steven! Como han podido apreciar, esta bendita canción es tan dulce y pegajosa que nadie puede evitar ponerse a cantarla aunque termines con tus dientes echados a perder por tanta dulzura. Eventualmente, parte de esta canción se convertirá en el tema de entrada de la serie y más tarde en el tema completo oficial mostrado en la Comic Con de 2015. ¡Oh, por Dios! ¡Es Yellow Diamond! ¡Yes! En fin, Amatista manda a Steven a comprar donas, pero sin que nadie se dé cuenta le presta el reloj de arena para que juegue con él. Steven lo descubre y... Un momento, ¿ese es un billete de $3? Steven llega a la tienda donde conocemos a las versiones preliminares de Sadie y Lars. Lars es el típico bravucón que se burla de Steven, aunque en el show mismo lograron desarrollarlo más allá de este estereotipo rápidamente. Al salir de la tienda, Steven se lamenta de que no pudo defenderse de las burlas de Lars, e incluso se le ocurre una respuesta a su burla. Y por supuesto, es entonces cuando se activa el reloj, el cual le permite regresar en el tiempo exactamente en el momento en el que puede responder a las burlas del mismo. Not exactly a hot girl, Steven. Well, if I was, I wouldn't be talking to you. Oh, yeah, Steven! Good one! You're a big joke. It must be tougher for you, Lars. At least people like jokes. Oh, Steven, you're on fire. ¡Auch! Eso debe haber dolido. Todo parece maravilloso hasta que Steven regresa a casa y las gemas se dan cuenta de que ha estado utilizando el reloj de arena. Perla le informa que el reloj solo se puede utilizar para el primer propósito que se le dio, el cual es, para Steven, responder a burlas. Ah, sí, recuerden esta escena. Lamentablemente aparece un cráneo con pelos, y en serio, ¿de qué se estaba fumando Rebecca Sue? Decía, el monstruo ataca a la tienda de donas y así las gemas deben entrar en acción, convocando sus armas, las cuales vienen incluidas en los juguetes por solo $9,99. Pero al parecer sus esfuerzos no son suficientes para derrotarlo. Es entonces cuando Garnet le dice esto a Steven. Steven, why are you such a buttface? What? ¿Recuerdan que les dije que tomaran en cuenta este clip? Ah, sí, recuerden esta escena. Sí, gracias, muy amable. Así es como Steven se da cuenta de que para avisarle a las gemas de cómo atacar al monstruo, debe encontrar una respuesta para la burla de Garnet. Why are you such a buttface? I can't help it. What's your excuse? You did it. Le doy un 7 por intentar. Al fin derrotan al cráneo gigante gracias a la ayuda de una dona gigante. ¿Ven lo difícil que es no escribir un chiste de drogas para esto? Y Steven celebra su victoria deseando poder haberle dicho a las gemas que él las salvaría, provocando que regrese al principio del episodio. What the? It's okay, Steven. You're our clown. Yes, a very hilarious clown. Hey, don't make fun of Steven. Yeah. This clown is gonna save your lives.
Y eso fue el piloto de Steven Universe. ¿Cómo se compara con la primera vez en que lo vi? Yo diría que un poquito mejor. Aún no me gusta mucho el diseño de los personajes y me alegra que los hayan cambiado para el show oficial. Sin embargo, este piloto es una excelente introducción a la trama general, mostrando justo lo suficiente de cada personaje sin quitarle énfasis al protagonismo de Steven. Además, se nota de inmediato el estilo de estructura de historia que tendrá el show, al no enfocarse demasiado en la seriedad y más en los chistes, y el progreso orgánico de la trama, lo cual eventualmente ayudará a colchonar los momentos más dramáticos de la misma. Personalmente, me hubiera gustado ver más que las gemas hicieran algo más con sus poderes, sin dejar que les pateen el trasero. Pero entiendo que el punto del episodio era demostrar que Steven también podría serles de mucha ayuda, a pesar de que fuera su culpa que el cráneo volador apareciera. Rebecca Sugar ha dicho que Steven está basado en su hermano de nombre homónimo, quien también se dedica a dibujar los fondos del show. Un excelente trabajo, por cierto, y a decir verdad, se nota bastante en el amor que le da al desarrollo de sus personajes, que se trata de algo más personal que cualquier otra serie animada en el aire en este momento. Quise incorporar todo lo que me gusta. Tiene magia, aventura, todo. Ciencia ficción, fantasía, acción, comedia, todo. No veo la hora en que la gente lo vea. Si les interesa ver el show, definitivamente les recomiendo empezar por ver tanto el piloto como el primer episodio oficial antes de decidir si les gusta o no. No sean como yo, que solo basado en un piloto decidí que no valía la pena ver una serie. Sí, entendí la indirecta, gracias. Steven Universe continúa al aire en Cartoon Network y todo parece indicar que así seguirá por un buen rato. Y no podría estar más contento al respecto, pues esta es mi serie favorita del 2015. Yo soy el Film Renegado. Muchas gracias por ver y recuerden... Creo que esa es mi gema. Oh, no, espera, no. Aquí carne de nuevo en pie. Como soy mejor que tú, no dejaré que esas manos toquen hoy mi piel. Cada parte de mi grita a por ella ve. Ninguna de las dos reglas seguirá. Deja tus armas tontas y ven a jugar. Ven aquí, solas tú y yo. Ven aquí, 1 contra 2. Intenta verme pero soy inalcanzable. No puedes entender mi relación estable. Si mi función miras de forma detestable. Que seas soltera no lo hace excusable. No podrás parar lo que juntas hacemos. Vivimos así, así moriremos. Cuando nos separes juntas volveremos. Siempre